De un tiempo para acá, también se ha escuchado la implementación de algunos programas educativos o algunos programas sociales dirigidos hacia la cultura de la paz. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de este tema? ¿Qué es la cultura de la paz? El concepto de cultura de paz, hablando en términos legales, fue recientemente adoptado por nuestro país en el artículo tercero de la Constitución, el cual se refiere al derecho humano a la educación. Esto se llevó a cabo después de un consenso, un foro a nivel nacional donde participaron 30 estados de la República, universidades, docentes, alumnas, alumnos, familias, investigadores en materia de educación, organizaciones de la sociedad civil, y concluyeron en una serie de leyes, 3 nuevas leyes y esta reforma constitucional que te mencionaba, César, donde introduce el concepto de cultura de paz. Este concepto, ahora sí, abordando el término, abordando el concepto, este término fue creado o propuesto por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, en una resolución a finales de los años 90, por ahí del año 98, 99, donde la ONU propone que esta cultura de paz se lleve a cabo con un ABC: actitud, valores y comportamientos que rechacen la violencia y promuevan que los conflictos se resuelvan a través del diálogo. Entonces, digamos que esta base de la cultura de paz, o quien acuñó este concepto, fue la ONU. Años más tarde, o posteriormente, la UNESCO es quien recoge y adopta el término de cultura de paz y lo lleva al entorno educativo. Fue así como nuestro país adopta en el mes de mayo del año pasado, o sea, tiene bien poquitito, no tenemos ni un año que estamos estrenando esta cultura de paz. Nuestro país adopta esta filosofía, esta metodología, y la eleva a rango constitucional, la lleva a la Constitución. La cultura de paz, de acuerdo tanto con la ONU como con la UNESCO, corresponde a una educación de calidad e inclusiva, que fomente evidentemente la paz en las escuelas, en las aulas, que los niños sepan cuáles son sus derechos humanos y cómo ejercerlos. Se fomenta de igual manera, dentro de esta cultura de paz, la tolerancia, el entendimiento, la democracia y la no violencia entre los niños y adolescentes en el entorno escolar. Yéndonos un poco más allá, he platicado, estoy en un grupo piloto también de políticas inclusivas en espacios educativos. Al inicio también mencionabas unas ideas o conceptos relacionados al derecho humano a la educación. ¿Ha tenido algún tipo de mejora este concepto a lo largo del tiempo o se ha mantenido igual? No, al contrario, precisamente con este foro que te comentaba, que fue particularmente fue entre los meses de agosto y noviembre del año 2018, donde se reúne pues una serie de universidades y especialistas en materia educativa. De ahí que partieron sobre la idea de crear el concepto de la nueva escuela mexicana. De tal manera que, si bien es cierto es que al paso de los años, desde hace alrededor de 10 años, la educación ya se considera como un derecho humano. De tal manera que sí, respondiendo a tu pregunta, sí ha habido cambios significativos a lo largo de estos 10 años, y particularmente el cambio más relevante, por decirlo de alguna manera, fue el año pasado, donde se reforma el artículo tercero de la Constitución, que habla precisamente del derecho humano a la educación. Como lo mencionaba hace un momento, la educación ya no, la educación que proporciona tanto el Estado como las escuelas particulares ya no se enfrasca, ya no se concibe únicamente, por ejemplo, para cuestiones cognitivas o meramente académicas, sino va mucho más allá. A lo que refiere, y me voy a permitir citar la Ley General de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Esta ley, cuando habla y cuando define el derecho humano a la educación, establece que esta tiene que ser de calidad. Y repito, por calidad no me refiero solamente a las aptitudes o atributos de la perfección académica,
sino más bien al desarrollo armónico de los niños, el conocimiento de sus derechos humanos, que los sepan ejercer, que se desarrolle armónicamente la personalidad de los niños, las niñas y los adolescentes, que se destaque las potencialidades de los alumnos y sobre todo que se haga mucho hincapié en las libertades fundamentales, ¿no? Pues de los niños y las niñas. Y lo más importante en el entorno educativo o en este derecho humano a la educación, el deber de cuidado de las escuelas. En estos términos yo creo que es inevitable, ya que estamos hablando del derecho humano, el que hablemos también de una educación humanista, ¿no? Este es un Uh-huh. tema que también yo creo que sería muy relevante que pudiéramos comenzar a explorar, ¿no? Y a entender. ¿Habrá algo que nos puedas compartir acerca de este tema de la educación humanista? Sí, también precisamente en esta reforma educativa, por llamarlo de alguna manera, que se llevó a cabo el año pasado, tanto la Constitución ya empieza a hablar de esta educación humanista como un tema pues muy novedoso. Además, nace la nueva Ley General de Educación, también en el mes de mayo del año pasado, e incluso inserta un capítulo particularmente de la educación humanista. Esta educación humanista, pues suena hasta raro, ¿no? En un país donde estaba como muy normalizado que la letra entraba con sangre, ¿no? No sé si recuerdas Sí, digo, no ese me tocó, dicho, pero ¿no? sí lo he escuchado mucho. Sí, sinceramente a mí tampoco, ¿no? Yo no fui agredido jamás por un profesor o una profesora, pero sí sé que ese es el término que se utilizaba en materia de educación, ¿no? Pues Sí. precisamente la educación humanista va en contra de que la letra entre con sangre, ¿no? Es decir, la educación humanista lo que promueve es que en el proceso educativo solamente, es decir, si tú solamente, por ejemplo, que tú fueras un educador, si tú solamente proporcionaras herramientas referentes a la materia que tú impartieras, la educación humanista estaría señalando que vas a crear un ser humano incompleto. Por lo tanto, esta educación humanista lo que busca es favorecer a los alumnos y a las alumnas con, ¿cómo? Habilidades socioemocionales, y que a través de esas habilidades pues se les permita adquirir, generar conocimientos, fortalecer la capacidad de aprender y lo más importante, ¿cuál es el objeto fundamental de esta educación humanista? Favorecer o facilitar a los alumnos y a las alumnas habilidades socioemocionales que les permitan generar conocimientos, capacidades para aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse, subrayo, como personas. ¿A qué me refiero, César? Si yo el día de mañana yo llegara y le preguntara a mis alumnas y a mis alumnos cómo están, invariablemente y en automático me van a responder bien. Puede ser que hayan tenido un problema en casa, un problema en la escuela, pero invariablemente una persona nunca te va a decir mal. Pero ¿qué sucede si yo, basado conforme a esta educación humanista, llego a mi salón de clases y me dirijo a uno solo de los alumnos y le pregunto cómo te sientes? Lo voy a dejar frío. Ujú. No sé si me responda de la manera automática como respondería cualquier persona cuando le preguntas cómo estás. Eso es lo que busca la educación humanista, que los alumnos, particularmente de las escuelas privadas, no sean considerados como una colegiatura, sino que sean considerados verdaderamente como personas. Y además es un gran reto, ¿no? Sobre todo por las condiciones actuales que se viven en las escuelas, la necesidad tan grande que hay de este desarrollo de habilidades socioemocionales que mencionas para que, igual, como bien lo dices, no todo se enfoque únicamente en los contenidos académicos de las materias, sino también que trasciende, vaya mucho más allá, ¿no? Hacia las personas, hacia su sentir, hacia su actuar como parte de la sociedad, ¿no? Y que se sientan como un ente integrado a ella, ¿no?